En el anterior capítulo de Tensei Chitara Kendesita, después de bajar tantos pisos, por fin nos encontramos con el legendario caballero esqueleto que les bloqueó el camino a Fran y Maestro al inicio de la mazmorra. Se viene la venganza. Continuamos con Capítulo 5-5. Fran saltó hacia el caballero esqueleto. Giró su espada, con toda la intención de terminar la pelea con el primer golpe. Después de todo, ya tuvimos nuestra escaramuza en el cielo. Pero el caballero esqueleto demostró ser un espadachín formidable. Paró los frenéticos cortes de Fran y los contrarrestó con golpes igualmente poderosos. Los dos permanecieron en silencio, y el sonido de las espadas chocando llenó la gran habitación. Su duelo era sencillo, pero cualquiera que lo viera se quedaría embelesado ante los dos combatientes no humanos. Sin embargo, Fran era la más débil de los dos. Sus estadísticas eran mucho más bajas y estaban igualados en el número de artes de batalla que tenían. Con un poco de ayuda de mis habilidades de apoyo y magia, estaban casi igualados. También había otra razón por la que estaba en un punto muerto. Nuestro enemigo tenía inhibidor de sentido 6, lo que hacía que no pudiéramos detectar la ubicación de su cristal aunque tuviéramos sentido de maná. Al principio quería lanzar un ataque por sorpresa usando catapulta telequinética, pero eso no estaba a nuestro alcance. Podía usar una cadena de catapultas y esperar tener suerte, pero... Caca. El título de caballero esqueleto y guardián de la mazmorra era el verdadero problema. Su salud y maná se recuperarían siempre que luchara dentro de la mazmorra. No quería usar a ciegas una habilidad que consumiera mucho maná contra un enemigo con una capacidad de regeneración tan grande. Además, él podía idear un contraataque a la catapulta telequinética si la utilizaba demasiado pronto. Nos vimos obligados a minimizar su uso. Otra característica molesta es golpe de maná automatizado 6. Como su nombre indica, ataca automáticamente a los oponentes que le rodean con ráfagas de maná. Al ser automatizado, el movimiento del caballero esqueleto no tenía nada que ver con él. Era difícil de predecir, y a menudo se activaba cuando estábamos desequilibrados o intentando recuperar el aliento. El daño también era importante. Hizo que Fran se tambaleara con el retroceso, y ella ya había sufrido varios ataques cercanos en el día. Habíamos subido el nivel de barrera de maná como contramedida, así que el daño ya no era un problema como antes. Barrera de maná también reducía el daño de otros ataques, así que valía mucho más la pena de lo que había pensado inicialmente. Aún así, todos los P que había ahorrado estaba bajando constantemente. ¿Cómo te va, Jet? Miré hacia el campo de batalla de Jet, donde estaba siendo empujado hacia atrás. Él y el caballo no muerto estaban igualados en cuanto a tamaño físico, pero el caballo tenía más experiencia en combate. Jet trató de emboscar al caballo por detrás solo para recibir una patada en la cara que lo lanzó al otro lado de la habitación. El caballo tenía una mejor regeneración ya que era un no muerto. Era capaz de recuperarse rápidamente de la mayoría de sus heridas. El caballo también era muy resistente a la magia oscura. A Jet le resultaba difícil asestar un solo golpe. A Jet y al caballo les iba a tomar algo de tiempo. Pero estábamos realmente atrapados en una situación similar. ¡Pah! Cacaca. Clang. La pelea debe haber durado unos 10 minutos. Ring. Escuché el eco agudo de unas campanas de cristal, completamente diferente al tintineo entre acero y acero. El sonido era aparentemente la protección del conjunto de gato negro de Fran activándose. La espada del caballero esqueleto, mirada mortal, había activado su poder latente de muerte instantánea. El sonido significaba la protección de la armadura del gato negro. Gracias, Garrus. Nos veremos en Ulmut. El conjunto de gato negro que hizo había salvado la vida de Fran. Pero Fran seguía en desventaja incluso con la antimuerte incrustada en su armadura. Nuestro oponente era un no muerto y no sabía lo que era el agotamiento. Si esto se convertía en una batalla de desgaste, perderíamos en cuerpo y alma. Aún así, no habíamos alargado la pelea tanto tiempo para nada. Fran, probablemente tengas la delantera. Observé los movimientos del caballero esqueleto incluso mientras dejaba que Fran me balanceara para intentar averiguar dónde se encontraba su cristal.
Había algunos ataques que no se molestaba en desviar ya que no sentía dolor y podía simplemente recuperarse del daño. Era mucho más efectivo lanzar un contraataque desde esa posición. Sin embargo, siempre bloqueaba todos los intentos que hacíamos para atacar su cabeza. Lo que significaba que su cabeza era la única parte de su cuerpo que tenía que proteger a toda costa. Algo malo sucedería si se le abría la cabeza. Tu inmortalidad será su muerte. Ja. Caca. Nuestro oponente seguía siendo un hueso duro de roer. No iba a dejarnos atacar su punto débil tan fácilmente. Los duelistas se volvieron más activos en su defensa y ataque. Fran se puso agresiva, preparada para recibir un golpe a cambio de un intercambio equitativo. El caballero de hueso se centró en lanzar un contraataque mientras empezaba a centrarse únicamente en proteger su cabeza. HMPH. K. Pai. KKK. El esqueleto estaba ahora completamente concentrado en Fran. Jet. GRRRRR. K. Jet respondió inmediatamente y saltó hacia el caballero esqueleto desde atrás. Le había dicho a Jet que obstaculizara los movimientos del caballo, ya que matarlo había resultado difícil. Esperaría mi señal y luego saltaría a nuestro duelo para ayudar. Vigiló de cerca tanto al caballero esqueleto como a su corcel en busca de una oportunidad para intervenir. Jet sujetó la pierna derecha del caballero esqueleto y lo bloqueó. Ahora. Rar. Fran saltó hacia el caballo que estaba aturdido por la desaparición de Jet. El caballero esqueleto no pudo ayudar a su corcel ya que Jet tenía un fuerte candado en su pierna. BRRR. Ya sé dónde está tu cristal, amigo. Fran me clavó en el cuello del caballo no muerto. BRRR. El grito de muerte del caballo esqueleto fue lamentable. Caca. El caballero esqueleto intentó en vano alcanzar a su moribundo corcel. Para cuando llegó a su caballo, no quedaba nada de él. Ahora Jet podría ayudarnos a vencer a este tipo. Debería facilitar nuestra lucha. Nuestra oportunidad de matar al caballero esqueleto ya se había presentado. ¿Quién iba a saber que estaría en shock por la muerte de su amado caballo? El caballero esqueleto se detuvo en su camino, exponiendo su espalda a Fran. Maestro. Te lo sé. Toma esto. Por fin era el momento de usar mi carta secreta. La catapulta telequinética de súper corta distancia. Yar. Y nadie podía bloquear una catapulta completamente cargada lanzada desde atrás a esta distancia. Jet incluso tenía sus piernas bloqueadas. Incluso si pudiera reaccionar de alguna manera en el último segundo sería demasiado tarde para esquivar o eso pensaba. Cacaca. Boom. Paró. Q. Gua. Estaba a segundos de la victoria, a centímetros de penetrar el cráneo del caballero esqueleto cuando sucedió. Una luz brillante brilló desde el cuerpo del caballero y me hizo volar. Maldita sea, ¿qué pasó? El repentino impacto me lanzó contra la pared. Inmediatamente miré a mi alrededor para observar lo que acababa de suceder. ¿Dónde está ese tipo? Allí. Cacacacaca. Ah. Fran. El caballero esqueleto, que se suponía que estaba fijado en su posición, desapareció de la vista. Al menos, se movió tan rápido que dio la impresión de desaparecer. Reapareció frente a Fran, que estaba tirada en el suelo, un segundo después. Fran extendió inmediatamente la mano para coger su daga hojita fantasmal, pero él se la quitó de la mano de un golpe. Volé hacia Fran tan rápido como pude, el caballero seguía ejecutando su ataque contra ella mientras volaba. Fran esquivó rodando por el suelo, pero era cuestión de tiempo que fuera ensartada por la espada del caballero. ¡Ra! Clan. Choqué contra la espada del caballero en el momento justo. ¡Qué fuerza! Si no hubiera usado todo el poder de telequinesis habría salido volando de nuevo. Nuestro choque ganaría el tiempo suficiente para que Fran se recuperara. Fran se levantó de un salto, me agarró y retrocedió unos pasos. Ahora estaba de nuevo en sus manos, pero eso no significaba que el esqueleto hubiera detenido su embestida. Y caca, cacaca. Q. Ag. K. Ua. Y curación media.
Maldita sea, Fran estaba siendo empujada hacia atrás. Estaba recibiendo más daño del que podía curar. Su salud disminuía ferozmente. Su maná estaba disminuyendo también a medida que los ataques empujaban la barrera de maná a su límite absoluto. Los golpes del caballero esqueleto eran incomparablemente más rápidos que cuando empezamos, y cada golpe era mucho más fuerte por ello. Sus golpes de maná automatizados se hicieron más fuertes hasta el punto de que barrera de maná no podía repelerlos. ¿Qué pasó para que se haya potenciado tanto? Identificación. Nombre: Caballero Oscuro Esquelético Legendario. Raza: no muerto. Estado: Guardián. Nivel de liberación de potencial: 24. PV: 1229/1693. Fuerza: 637 a 1137. Agilidad: 436 a 1036. ¿Qué? Sus estadísticas han aumentado mucho repentinamente. Su fuerza era más de 1000. ¿Qué eran estos hacks? En su estado decía liberación de potencial. No había duda de que esto era el resultado de su habilidad extra. Liberación de potencial: libera el potencial de su usuario. El aumento de las estadísticas depende del poder latente de cada usuario. Liberar el potencial afecta al cuerpo del usuario y agota su salud, además de requerir un coste adicional, el cual difiere de un usuario a otro. La salud del caballero esqueleto se estaba agotando a un ritmo bastante rápido, sin lugar a dudas, pero Fran podría morir mucho antes que él. Cacaca. Buff. Maldita sea, era ridículamente fuerte. Sentía que me iba a arrancar de las manos de Fran solo por bloquear sus ataques, lo que habría sucedido si no me hubiera reforzado con telequinesis. GRR. Caca. Gian. Sus sentidos deben haber sido agudizados también. Derribó a Jet, que intentaba emboscarlo desde las sombras. Jet. Sal de aquí. Arf. Jet acechó en las sombras con el remanente de su fuerza. La espada encantada dejó escapar un estruendo al caer sobre el suelo rocoso. Podía ser poderoso, pero aún no podía alcanzar a Jet en las sombras. Regresión de muertos vivientes. La voz de Jan retumbó en el silencio. El hechizo de alto rango de magia infernal podía destruir cualquier no muerto que no fuera de alto nivel, pero la resistencia mágica del caballero esqueleto debe haber subido también. No hizo ningún intento de esquivar el hechizo. TSK, mi hechizo no funcionó. ¡Wah! Cacacaca. El caballero de huesos no prestó atención al intento de Jan de quitarle la vida. Fran era su único objetivo. Sabía quién era la verdadera amenaza aquí. Sin embargo, ¿era esa su única razón? El caballero esqueleto parecía furioso. ¿Estaba enfadado porque habíamos matado a su querido caballo? ¿Podría un no muerto sentir emociones? Pensando en el mayordomo esqueleto de Jan, Bernard, debía ser así. Los no muertos de alto rango parecían conservar un poco de sus sentimientos. También entendí por qué decidió usar el fatal pero eficaz liberación de potencial. Estaba dispuesto a morir para vengar a su amado caballo. ¡Pah! Cacaca. El poder desatado del caballero esqueleto era abrumador. Cada uno de sus golpes golpeó tan fuerte como un arte de la espada, todos ellos demasiado rápidos para que los ojos pudieran seguirlos. Jet había caído, y la magia de Jan no era efectiva. La embestida del caballero esqueleto continuaba como una tormenta, con la mente puesta en matar a Fran antes de que su vida se agotara. Sus ataques tampoco eran cortes contundentes, lo cual era el punto más aterrador. No podíamos encontrar ninguna brecha en su ofensiva. Fran siguió esquivando a duras penas los golpes que podrían ser mortales. Sus ojos no se habían rendido. Seguía buscando la manera de darle la vuelta a esto. Yo tampoco me había rendido. Usaremos robo de habilidad. HM. Inicialmente había planeado guardarlo para el jefe de la mazmorra, pero no podíamos permitirnos tal lujo en un momento como este. Fran usaría su robo de habilidad para que yo pudiera guardar el mío. De todos modos, tenía otra carta bajo la manga. El problema principal era que no sabíamos si perdería su potenciación si le quitábamos liberación de potencial. Si su ventaja de estado no desaparecía, no tendría sentido robar esa habilidad.
Pero quitarle otra habilidad tampoco cubriría nuestra diferencia de estatus. Nuestra única opción viable era robar liberación de potencial. A por ello. Fran utilizó robo de habilidad. Mi objetivo era bajar sus estadísticas a sus valores anteriores. Si funcionaba. La habilidad a la que apuntaste es una habilidad extra. Las habilidades extra no pueden ser objetivo. La captura ha fallado. La voz del sistema resonó en mi cabeza. Tú nunca me dijiste eso, anunciador. Q, ¿dónde está la habilidad? No funcionó. Una vez más. No puedo lanzarla. El fallo todavía incluía el uso de robo de habilidad. Pero ella no podía usarla ahora también. Tal vez debería usar la mía. Pero incluso si tomara alguna de sus otras habilidades, aún no cubriría la diferencia de poder. Es hora de usar el as bajo mi manga. Fran, vamos a hacerlo. Que está bien. Vamos. Invertí todos mis P restante en arte avanzado de la espada y lo potencié hasta el nivel 5. Habíamos pensado en este plan cuando veníamos hacia aquí. Este sería nuestro as bajo la manga contra un oponente particularmente fuerte. Subiendo el nivel a 5, le cogeríamos desprevenido. Los movimientos de Fran cambiaron. Ahora eran más precisos. Su comprensión de la espada se había profundizado. Sentí la confusión del caballero esqueleto ante el repentino salto de habilidad de Fran. Hace unos momentos estaban apenas igualados. Basándonos en nuestra experiencia, una diferencia de 3 niveles de habilidad era imposible de ignorar. Una diferencia de 4 niveles permitía a Fran ser lo suficientemente hábil con la espada como para superar la diferencia de estadísticas. El movimiento del caballero se ralentizó, y si era por la sorpresa, la confusión o un mal funcionamiento causado por este nuevo elemento, no me importaba. Eso no era todo. Mi cuerpo se sentía extrañamente ligero, y parecía que Fran se movía mucho más rápido. ¿Era porque habíamos subido de nivel el dominio avanzado de la espada? ¿Era el cuerpo de Fran más fuerte ahora que estaba optimizado para su habilidad con la espada? ¿Era porque Fran también estaba sintiendo este nuevo torrente de energía? No importaban los detalles. Ahora podíamos ganar. Que esta era nuestra última y mejor oportunidad. Toma esto. Fran utilizó su arte de la espada avanzada, corte de impacto. Era un golpe lateral tan poderoso que nos quedamos aturdidos después de usarlo. Habíamos puesto toda nuestra energía en este ataque, Fran con su concentración de maná y yo con mi sobrecarga por medio de la habilidad mago. La pura potencia de este ataque sería suficiente para superar incluso al caballero esqueleto liberado. Hidin. Pero el caballero de huesos esquivó nuestro ataque más poderoso. ¡Qué monstruo! Puede que sea más débil en términos de fuerza, pero sin duda es más rápido. Está bien. Debido a que corte de impacto hacía girar las caderas 90 grados, era un movimiento que te dejaba muy abierto a los ataques durante la recuperación. Utilicé mi telequinesis cargada para detener corte de impacto a mitad de camino. Eso cancelaría el tiempo de recuperación inmediatamente después de la habilidad. Sin embargo, toda la fuerza que se habría disipado en un posible objetivo se concentraba ahora en el brazo de Fran. Como resultado, crack. El sonido de huesos rotos y músculos desgarrados resonó con fuerza. Dios, era un sonido horrible. Y lo que es peor, yo fui quien se lo provocó. Pero todavía tenía que añadir sal a una herida ya aterradora. Fran. Fran soltó su arte de la espada con todas sus fuerzas mientras contenía el intenso dolor. Utilizó corte pesado, el primer arte que aprendió. Luego, utilicé mago para cargar la habilidad con maná y aumentar su velocidad. El espantoso sonido de los huesos rotos provenía del brazo sobreexigido de Fran, pero ya no podíamos contenernos. Teníamos que terminar esto. El caballero esqueleto aún no había recuperado su postura tras nuestro corte de impacto inicial. De este bastardo. Todavía se tambaleaba, pero fue capaz de mover su cráneo hacia atrás unos pocos centímetros. No iba a poder alcanzarlo.
¿No había forma de acortar esa distancia? Entonces lo entendí. Cambio de forma. Activé la habilidad que acababa de aprender, cambio de forma, con todo mi corazón, esperando que fuera suficiente para alcanzar al caballero esqueleto. Mi hoja se adelgazó y luego se alargó, ahora era más un estoque que una espada larga. Me costó 200 PM transformarme. Era demasiado caro, aunque en ese momento estaba agradecido. ¡Ka! El esqueleto estaba ahora indefenso. Le corté el cráneo en dos, y con ello sentí la respuesta de un cristal. ¡Ka! El caballero de hueso se detuvo. Sus ojos huecos seguían mirando a Fran. ¡Ca! Su cuerpo se desmoronó en pedazos mientras soltaba algo que sonaba como una risa perturbadora. Un esqueleto humano yacía en su lugar, haciendo ver que nuestra batalla era poco más que una alucinación. Los huesos aún se sentían encantados, y no esperaba menos de un monstruo de rango B. Fran se sujetó el brazo y se desplomó. Todo su cuerpo se bloqueó por el intenso dolor. Te curaré inmediatamente, Fran. Curación superior. ¿Estás bien? Bob. Fue un combate difícil, pero mereció la pena. Conseguí 300 cristales, inhibidor de sentidos, golpe mágico automatizado, control de no muertos y resistencia mágica. Todas habilidades útiles y versátiles. Y luego estaba la habilidad extra, liberación de potencial. Viendo cómo hizo regresar al caballero esqueleto del borde de la muerte, reservaría esta habilidad para ese propósito. Sin embargo, los efectos de la habilidad cambiaban de un usuario a otro. ¿Significaba eso que Fran y yo tendríamos también diferentes manifestaciones de la misma? Quería experimentar con él, pero tenía el coste de disminuir tu vida durante su duración, por no mencionar el coste adicional. Con un enfriamiento de 24 horas, no parecía que fuera a poder probarlo pronto. ¿Aún te duele? Estoy bien. ¿Estás segura? Sí. Estoy bien. Arf. Jet comenzó a lamer el brazo de Fran, previamente maltratado. Él también estaba preocupado. Gracias. Arf. Fran sacudió la cabeza de Jet. Ver la pacífica escena me permitió finalmente asumir que la batalla había terminado. Mientras que Jan recogió los huesos del esqueleto. ¿Todavía puedes usarlos? Son muy valiosos como catalizador de la nigromancia. Recuperarlos nos deja muy bien parados. Muajajaja, te lo agradezco. Ahora yo podría usar todas las pociones que quisiera. ¿Y qué hay de la espada y la armadura? ¿Qué quieres decir? No necesito la espada, así que puedes quedarte con ella. A cambio, supongo que no te importará que me lleve la armadura y el manto. El oricalco es un material muy apreciado entre los magos, y podría encontrarle un uso a este objeto infernal. No me importa, pero ¿estás seguro? Jan era nuestro cliente, así que todas las ganancias eran suyas. Estaba muy agradecido por la oferta. Aún así, tus movimientos fueron increíbles cerca del final. ¿Tuvo algo que ver con esa luz azul? Luz azul. Efectivamente. Tú y Fran estaban envueltos en una tenue luz azul, como si su maná se uniera. No lo noté en absoluto. No se me ocurre el motivo de eso. Dudo que haya sucedido porque haya subido de nivel el dominio avanzado de la espada. ¿En serio? A mí me pareció que estaban vinculados con vuestra magia. Pensé que seguramente el maná tenía algo que ver. ¿Vinculados con la magia? ¿Fue por la habilidad compartida y su condición de usuaria? No creo que eso sea del todo correcto. Tú y Fran están bajo contrato, ¿no es así? De eso es de lo que estoy hablando. Un contrato es una de las conexiones más fuertes que existen. No me sorprendería que entrar en un contrato con una espada encantada como tú trajera consigo misteriosos poderes mágicos. ¿El contrato que nos unió hace tanto tiempo tenía ese tipo de poder? Todavía no sabía lo que estaba pasando. Para empezar, ni siquiera sabía cómo activar esa luz azul. Jan tampoco parecía tener ni idea. Cargué algo de maná mientras pensaba en el contrato, pero no ocurrió nada fuera de lo normal. Tal vez lo descubriríamos en uno de nuestros combates en la mazmorra.
En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.